Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, estamos acá con el programa Crocodile Clips, que yo lo mostré otras veces, pero hoy tenía ganas de mostrar unos ejemplos y las posibilidades que tiene este programa de experimentar y probar cosas en lo virtual, en lo teórico, que obviamente una cosa es lo teórico y la simulación de un programa como este, que es uno de los mejores que encontré gratuitos. Y, y la realidad, obviamente, son dos cosas totalmente diferentes que se complementan, porque está bueno tener la teoría cuando uno llega a la práctica, pero se necesita de la práctica para justamente, valga la redundancia, poner en práctica la teoría. Así que bueno, quería jugar un poco, tenía ganas de jugar con este programa. Con este programa, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos este, esta, este lienzo, esta pizarra. Cuando lo abrimos nos permite símbolos o imágenes. Pusimos imágenes para que sea un poco más entretenido. Tenemos distintos tipos de, bueno, podemos tener fuentes. Acá tenemos de corriente continua, pilas, batería, esta está dada vuelta nada más, 9 volt, fusible de 1 ampere, interruptor o switch de un punto, este combinado, pulsador, resistencia variable, resistencias, zumbadores, lamparitas, LED y motor. Eh, Podemos, se me ocurren varias cosas mostrar con esto, que yo creo que alguno que otro video hice. Vamos a ver en el menú de arriba qué otras cosas tenemos. Por ejemplo, tenemos texto, picture, ¿qué tenemos? Picture. Ah, esto es para agregar una imagen. Em, a ver, diodos, por ejemplo, y te agrega un diodo acá, pero el símbolo, no el dibujo, ¿no? No el iconito de. Podemos hacer hasta este, circuitos electrónicos. Tenemos transistores, em, componentes de entrada, LDR, resistencia variable a la luz. No sé por qué fusible está como fuse acá. Opto Isolator, que es una aislación óptica. Se usa, por ejemplo, entre las consolas y la potencia de dimmer. Por ejemplo, consola de luces y potencia dimmer que va con 380 y maneja mucha potencia. Se usa en interfase un optocoplador que llegan las señales eléctricas de la consola, la convierten a luz, esa luz es captada por un sensor y las vuelve a convertir en una señal eléctrica. Entonces ahí tenemos una aislación entre la parte de comando y de potencia. Eh, Fototransistor con lámpara. ¿Esto qué es? Ah, claro, es un transistor con sensible a la luz. Como si fuese un parecido a un fotodiodo. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Medidores, voltímetro, ammeter, que se llama amperímetro. Bien. O podemos jugar un poquito con la ley de Ohm. Vamos a usar una fuente, 9 volt. Miren acá la batería de los colores de una marca muy conocida. Que vamos a poner un interruptor de comando. El positivo va a pasar por el interruptor. Si nos da bola, ¿no? Porque yo me acuerdo que era medio complicadito para dibujar. Acá está, ahí tenemos la línea. Lo hacemos pasar por el costado, no es necesario ir al centro. En sí, bueno, lo ideal sería el centro, como si fuese un interruptor, por ejemplo, de una instalación, pero no pasa nada, funciona igual. Eh, y acá vamos a poner una lamparita.
una lámpara y acá vamos a poner un reóstato de control. En realidad podríamos correr esto y ponerlo más acá, total lugar nos sobra. Ponemos el reóstato, que es una resistencia variable, que en electricidad la podríamos entenderlo como un dimmer. Nosotros no nos importa qué tiene adentro, solo que regula la cantidad de tensión que pasa y de corriente. El dimmer recorta la onda en corriente alterna, por lo tanto va a pasar menos corriente. Acá es una resistencia variable. Bien, y el otro cablecito tiene que ir del negativo acá. Pero vamos a agregar un par de cosas. Nosotros ahora, por ejemplo, si prendemos acá, acá está el máximo. Habría que invertirlo para que se entienda. Estaría interesante invertirlo. Pero no te deja. A ver si te lo deja invertir. No te lo deja invertir. Bien, bueno. Vamos entonces a dejarlo ahí. Este es el máximo y ven que va bajando la intensidad lumínica. Acá dejamos pasar, este es el máximo. Si hacemos agregar texto, acá podemos poner máximo. Si me deja. No me deja. No deja de editar el texto. Qué raro. Raro esto, que no deje de editar el texto. Bien. Texto. Va. Y a medida que vamos deslizando el potenciómetro hacia el mínimo, llega un momento que se apaga. No deja pasar electricidad como si fuese un interruptor. ¿Ven ahí? Se apaga. Bien. Nosotros tenemos una circulación de corriente de negativo a positivo. O sea, salen los electrones. Los negativos es el exceso, la sobra de electrones. El positivo es la falta de electrones. Bien, teníamos el sentido de circulación de la corriente del negativo al positivo. Antes se decía que era el positivo al negativo, pero si nos guiamos por la circulación de la corriente eléctrica en los conductores sólidos es de negativo a positivo. Los electrones van pasando por el cable, pasan por la lámpara. Si el potenciómetro está al máximo, van a pasar todos por acá. Esto es como una válvula que deja pasar más o menos electrones. El interruptor, si está cerrado, puentea estos dos terminales y pasa la corriente, que al pasar por un filamento tiene una resistencia determinada, se calienta y emite luz. En el caso de una lamparita, ¿no? Si es un LED es otro proceso que no depende de la incandescencia de un... Por ejemplo, vamos a poner un LED acá. El LED no depende si quiere, vamos a poner un LED. No me deja conectarlo, ¿Cuál es el problema que no me deja? Ahí está. Ahí vemos el LED que también prende, pero el LED es otro proceso. No depende de que la corriente pase por un filamento y se caliente para emitir luz, sino es un efecto de dos materiales semiconductores, que a uno le sobran electrones y a otro le falta, que cuando se polarizan directamente, el ánodo con el positivo, de este lado el cátodo con el negativo, emiten fotones, luz, pero no por calor, directamente emiten
radiación electromagnética en el espectro visible. En este caso, la cápsula del LED es roja, entonces el LED se ilumina de rojo. Acá en realidad hay algo que no está correcto. A un LED hay que poner una resistencia, porque si iluminamos al máximo el LED, no sé si es porque está esta lámpara que no se quema, pero si no hay resistencia de polarización, se tendría que quemar. Sin embargo, no se quema. Bueno, a ver ahí. No regula sin la lámpara, ¿ven? Eso es otra cosa que vimos. Cambio con la lámpara en paralelo, regula. Tanto el LED como la lámpara están en paralelo. Las corrientes se bifurcan. Si la lamparita no sé cuánto es. Acá dice 82,5 mA, 40,9 miliwatts. Vamos a poner al máximo para ver cuánto da. 4,3 watts. 481 mA, 9 volt. A ver, vamos a ver. Sabemos, vamos a redondear 400. Si la lámpara es de 4 watts, vamos a sacar la calculadora. La lámpara es de 4 watts. Sabemos que 9 volt por una corriente, supongamos que no sabemos la corriente, son 4 watts. Entonces hacemos 4 dividido 9. 4 watts dividido 9 da 0,44 amperes. ¿Y cuánto dice que está circulando acá? A ver cuánto dice que está circulando. 481 miliamperes. ¿Cuánto nos daba? 444, por el redondeo un poquito, pero está bien, es más o menos lo mismo. Ahora, si nosotros ponemos otra lámpara, por ejemplo, en vez de este LED, otra lámpara, las corrientes se van a bifurcar y vamos a tener, en vez de 4 watts, 8 watts de consumo, porque cada una va a consumir lo que habíamos calculado, 440 mA. Acá tenemos 481, 481, porque son 433 watts, yo le calculé 4 para redondear. Y acá tenemos la suma. Si vamos acá, nos tiene que decir 962 mA, que es la suma de la corriente que pasa por esta lámpara y por esto. Esto se llama, científico que lo estudió y lo planteó, se llama Kirchhoff, y decía que las corrientes se dividen en las ramas. Esto es una rama, esta es otra. Cada una tiene su consumo debido a su resistencia de carga, y si están en paralelo, la total resultante es la suma de las diferentes ramas. Acá el resistor está regulando la corriente, y nosotros lo que podemos hacer es, sería bueno que me permita, ahí está, borrar esto, y hacer directamente una línea, ¿no? Ahora, si nosotros, en vez de tener estas dos en paralelo, que suman las dos, cuando nos paramos acá nos indica 962, tenemos, esta la tuviésemos acá, hay que sacar la cable para no me permite, ahí está, ahí borramos la. Si tuviésemos la lámpara en serie, esta conexión es en serie, una a continuación de otra, o sea, entra por una patita, sale por la otra y se une con la otra patita. En cambio, en paralelo, vimos que cada una
las dos patitas estaban unidas con las dos patitas del otro. Acá tenemos que la corriente bajó 329 mA. Cada lámpara consume menos. Qué raro, tendría que un poco, claro, 301 48 watts, porque se sumaron las resistencias y bajó a 329. A ver, déjenme ver algo. Esto está bueno porque podemos probar. Acá podemos probar en el momento, hacer todas estas pruebas. Acá tenemos 481 mA, 4,33 watts. Acá tenemos lo mismo, 481 mA. Y si unimos una en paralelo, se nos va a 962 mA. 481 más 481. Bien. Ahora si nosotros poníamos esta acá, tendría que bajar a la mitad la corriente. No, no baja a la mitad, qué raro. Eso me extrañó. Tal vez lo tendríamos que hacer con resistencias, ¿no? Para que sea más claro. ¿Resistencia de cuánto? Resistencia de... Igual la lámpara incandescente es como una resistencia, ¿eh? No hay mucha vuelta ahí. ¿Qué tenemos acá? ¿De cuánto es esta resistencia? 13,2 mA, 119 mW. Podemos agregar un amperímetro acá. Mediciones, ammeter. Bueno, se queda colgado acá en el iconito de cocodrilo y no me permite hacer nada. Ahí está. Nos está marcando 13,2 mA. Ahora si ponemos otra resistencia, nos tendría que marcar la mitad si la ponemos en serie. Ven, 6,62. Acá sí está bien. Si la pusiéramos en paralelo, nos tendría que marcar el doble. 26,5. Y si hiciéramos una combinación de paralelo y serie, ¿dónde está? Acá está. Acá tendría que volver a bajar la corriente, que es un promedio de la corriente que pasa por estas dos y la resistencia sumada de esta
total, o sea, se toma como dos resistencias. Esta es ¿de qué valor es esta resistencia? Tendríamos que calcular si da 4,41 mA a 9 volt, resistencia es igual a 9 volt, 9 volt dividido, claro, acá tendríamos que hacer la medición de una sola. 13,2, 9 dividido 13,2 mA. 9 dividido 0.03. La resistencia de 692 ohm. ¿Está bien? Bueno. Estuvimos un poco viendo las conexiones de serie paralelo, el tema de las ramas, la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm, la ley de Watts y el concepto de circuito y sus componentes básicos. La fuente, que en este caso estamos trabajando con continua, una batería de 9 volt, los conductores, el interruptor, vimos el potenciómetro, sería un rheostato, vimos las cargas como lámparas, como LED, vimos la resistencia, la conexión en serie, conexión en paralelo, la conexión combinada, serie paralelo y algunos cálculos. También vimos el amperímetro y un poco de cómo funciona este programa. La verdad que es maravilloso. Y ya que estamos, vamos a ver un par de componentes más. Intentando entender qué pasa con el fusible. El fusible es un protector térmico que está calibrado para soportar determinada corriente. Si nosotros superamos esa corriente, el fusible se quema. Entonces vamos a hacer una prueba. Pequeño circuito vamos a dibujar. Y cuando prendamos esto, el fusible hace una explosión y se quemó. Bien, lo vamos a reemplazar a ver si además entender qué pasó acá. Lo que pasó acá es que directamente hicimos un corto entre el positivo y el negativo de la batería. Cuando cerramos el interruptor, la corriente circuló de negativo a positivo, pasó por el fusible y el fusible se fundió porque superó la intensidad máxima que soporta de corriente y la batería, ¿ven?, se quema. La batería puede aportarle más. Vamos a ver si podemos medir. Vamos a poner un rheostato. Vamos a hacer el circuito así. Vamos a poner un rheostato acá. Vamos a borrar esto. Vamos a poner un interruptor acá. Un potenciómetro por acá. El fusible. Y volvemos. El circuito retorna por acá. Vamos a poner el potenciómetro de este lado era el mínimo, prendemos el circuito y a medida que vamos subiendo el fusible va a llegar un momento que se va a quemar. Está apagado, perdón. Ahí está prendido y ahí vimos que se quemó el fusible. Esto
pasa porque estamos haciendo un corto directo, no tenemos carga. Ahora supongamos que ponemos una lamparita, esta lámpara acá, y directamente arrancó al máximo. Como vemos, no se quema el fusible. Si nos paramos sobre el componente, nos dice que está consumiendo 481 mA, o sea, a 9 volt. Si calculamos, resistencia es igual a 9 volt dividido 481 mA, 0,481. Nos dice que la resistencia es de 18 ohm. ¿Estamos bien? 18,71. Vamos ahora a hacer el cálculo inverso. La corriente que habíamos medido era de 481 mA a 9 volt. Entonces, si hacemos 18, para ver si está bien, la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Acá tenemos la resistencia y la corriente sabemos que es 0,481. Nos tiene que dar cercano a 9. No, y no nos dio. A ver qué es lo que pasó. Vamos de nuevo a ver. 481 mA. Vamos a calcularlo de nuevo. 9 volt dividido resistencia es igual a 9 dividido 481 mA. 9 volt dividido 0,481. Nos dice que la resistencia, perdón, es 18.000. No, 18,71. 18,71, está bien, 18 ohm. Vamos a calcular. Y el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. 18,71 por 0,481. 9 volt. Ahora sí, ¿ven? Nos da de nuevo 9 volt. Entonces sabemos que más o menos esta lámpara tiene 18 ohm de resistencia. Este fusible 481 mA aparentemente no dice de cuánto es. Una lástima que no nos diga de cuánto es. Lo que vamos a hacer es agregar otra lámpara en paralelo. Al agregar otra lámpara en paralelo, nosotros ya vimos que la corriente es igual al doble. ¿Por qué? Porque por cada lámpara circula 481 mA y la resultante es la suma de estas dos. Bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se lo banca. Sí, se lo está bancando. Hasta ahora, lástima no saber de cuánto es el fusible, ¿no? No tener datos. Vamos a poner otra lámpara. A ver si podemos correr todo esto. Parece que no. Una lástima. Una lástima no poder correr todo esto. A ver, edit. Edit, select all, y ahí lo podemos correr. Eso es lo que queríamos hacer. Bueno, vamos a poner un amperímetro, ya que nos vamos complicando un poquito más las cosas. Meter, amperímetro, y tenemos que eliminar acá para poner amperímetro, ¿no? Ahí está. Y el amperímetro lo vamos a poner acá en la vuelta y nos tienen que indicar 962. Vamos a agregar otra lámpara más y a ver si el fusible lo soporta. Pues no tenemos el dato de qué corriente es el fusible. Eso también es, la verdad, es un error bastante grave de este programa. Si tenemos fusible tenemos que saber de qué corriente es para justamente
elegirlo correctamente. Bien, conectamos la lámpara esta, si nos deja el programa. Bien, y ahí se quemó el fusible. Duró poquito el fusible. Lo que vamos a hacer es bajar el rheóstato a la mitad. Vamos a reemplazar el fusible este. Lo reemplazamos. Y en este momento tenemos 88,9 mA. Empezamos a subir. Vamos a 135. Las lámparas tienen que empezar a prender. 506. 600. Y bueno, cuando pasamos el ampere, me parece que la lámpara se quemó. Ahí se volvió a quemar. Cuando reemplazamos, vamos a bajar un poquito el rheóstato y tenemos 331. 400, 500, 600, 954 y cuando se va 1.44 se quema. No tenemos mucha exactitud igual en estos componentes. Acá está. Cuando nos ponemos acá nos dice que ese es un ampere. Perfecto. Es de un ampere. Le dimos más de un ampere. 331. Cuando llegamos a un ampere, 500, 800, 600, 954, 1.44 y se quema. Bueno, con esto podemos ver el concepto de fusible, ¿no? El fusible está calibrado a 1 ampere. Nosotros ponemos 3 lámparas en paralelo. Cada una consume 400 mA en directo. Ponemos un rheóstato para poder regular la corriente total que circula la suma de estas 3 ramas. Cuando pasamos el ampere, el fusible, por efecto térmico de la corriente, al igual que lo hace en una lámpara, la lámpara disipa ese calor en luz, el fusible se funde. La lámpara está preparada para que el filamento se ponga incandescente y emita luz. El fusible está preparado para que el filamento, al ponerse incandescente, se corte. Bien, entonces acá agregamos el concepto de protección térmica. El fusible es un protector térmico, que no hay que confundir con la termomagnética. La termomagnética tiene las dos protecciones. La térmica son dos bimetales, como si fuese un termostato. Dos metales en un bimetal que cuando se calienta se tuerce y abre un circuito. El magnético es otra cosa que ya expliqué en otros videos. Bueno, ahora, ¿qué podemos pasar? Podemos pasar a ver, por ejemplo, ya vimos cómo funciona un circuito que prende una lámpara. Las lámparas que están en paralelo se prenden todas juntas. Si nosotros queremos, por ejemplo, comandar diferentes lámparas, tenemos que tener diferentes interruptores, uno por lámpara. Por ejemplo, si tenemos una lámpara acá, otra lámpara acá y otra lámpara acá, y queremos comandarlas cada una con su interruptor, me encantaría que me deje soltarlo, no me lo deje ahí está. Qué raro, no me lo deja soltar, ahí está. Vamos a suponer, estamos trabajando todo en continua, el negativo va a ir a las 3 lámparas, ¿no? Va a ser común a las 3 lámparas. Y el positivo
No confundir en corriente alterna fase con positivo, porque eso se confundía mucho antes, pero es un error. Dijimos, cada lámpara va a tener su interruptor, porque queremos que cada una se maneje desde un interruptor diferente. Entonces, a todas las lámparas vamos a llegar, en realidad al del medio tenemos que llegar si lo queremos hacer correcto. Tenemos que llegar al del medio. Ahí está. Vamos a intentar hacerlo más correcto. Exactamente, uno en el medio. Así no generamos confusión. Y la salida del interruptor, ese que está a la izquierda, va a ir a cada lámpara. Se une solamente cuando hace el puntito. Si no, hizo un puntito ahí, pasa el cable lo pasa de largo, y cuando terminamos de trazar la línea te hace un puente. No sé si se ve lo suficientemente bien. Es un saltito, un puentecito, que quiere decir que los cables ahí no se están tocando, no están haciendo contacto eléctrico, si no sería un corto. Bueno, y acá, como podemos ver, prendemos una por un lado, otra por otro y otra por otro. Cada lámpara con su interruptor en este simple circuito de corriente continua. Ahora supongamos que queremos que este interruptor prenda dos lámparas. Bueno, es simple, se pone una lámpara acá. No me la va a dejar dibujar hasta que le haga el cableado. No sé por qué no me deja dibujar otra lámpara. No sé si tendrá un límite de lámparas. Miren lo que hacemos acá. Ponemos en paralelo. ¿Se acuerdan de la conexión en paralelo? Bueno, con esto lo que vamos a hacer es que las dos lámparas se prendan juntas con un solo interruptor. Y por acá tenemos que volver al neutro. No nos olvidemos de eso, si no la lámpara no va a prender. ¿Ven? Viene positivo por acá, entra el interruptor, y cuando sale, acá hay un puente, alimenta esta, y por acá sale y vuelven las dos juntas al negativo. Prende una, ahí prende otra, ahí apaga esta queda prendida, y ahí van a prender las dos. ¿Ven? Estas dos lámparas se prenden juntas. Bueno, en este programa, no, por ejemplo, no podemos poner tomas. Como si fuera que en continuo puede haber clavijas para sacar nuevo. Bueno, es medio difícil, no tenemos el símbolo. No tenemos el símbolo, no sé si se podrá trabajar en alterna en este programa, lo vamos a ver después. Ahora vamos a borrar todo. Vamos a ver qué podemos inventar, si tiene algo de agregar. Power supplies es fuente de poder. Rail, ¿qué es rail? Ni idea. No tiene corriente alterna. Battery constant, fuente de corriente continua, tierra.
voltaje array variable, fuente variable, voltaje. No tiene corriente alterna, o sea que si nosotros podemos representar la corriente alterna, nada, una fuente de poder como una batería, no importa si es alterna para estos circuitos simples, no, obviamente. Y realmente el toma no sé cómo representarlo, a ver si tiene algún componente, eh, nada de esto, nada de esto, es más para electrónica, ¿no? Pero se puede hacer un montón de cosas. Medidores, podremos, este, ¿saben cómo podríamos representar el toma? Con un voltímetro. Como un voltímetro. Los tomas van en paralelo. Estamos obviando la protección, ¿eh? Acá nos da 9 volt. Todos los tomas van en paralelo. A ver si lo copia. Todos los tomas de una instalación van en paralelo. Y en todos va a haber la tensión de la fuente. En este caso 9 volt, ¿no? Entonces quedamos, es una convención nuestra. Como este programa es para corriente continua, no tiene al menos esta versión para corriente alterna, los tomas son los voltímetros, donde va a haber la tensión del suministro. Y los tomas van todos en paralelo. Por ejemplo, si este es el circuito de tomas, no nos olvidemos que tiene que ir su protección. Acá la protección la vamos a representar con un fusible y la llave de corte con un interruptor. Esto estaría reemplazando a la termomagnética, que sería solamente una térmica, esto, fusible y llave. Además que sabemos que las líneas bipolares tienen que cortar los dos polos. Es solamente una representación para entenderlo. Si quisiéramos sacar un circuito de luces, el que hicimos recién, lo sacamos de acá y también cada circuito va a tener su protección, su protección de fusible, su interruptor, pero en este caso estamos hablando de interruptor para cortar el circuito, no para manejar la luz, para cortar el circuito entero. Y va a tener cada luz va a tener su interruptor. Digamos, esta es la tapa de luz y este es el interruptor del tablero, que en conjunto con el fusible es la protección, el de maniobra, digamos. Bien, y acá el negativo lo sacamos directamente de acá para la lámpara. Tiene que estar prendido el circuito, 9 volt. Ven que funciona independiente. Esto sería el interruptor de la tapa. Estos serían los tomas. Este sería el interruptor de maniobra y esto sería la protección. Bien. Bueno, la verdad que creo ya se hizo bastante largo el video, pero vimos un montón de cosas. ¿Cuánto va de video, verdad? 44 minutos. Así que vamos a ir terminándolo acá. Vamos a ir terminando acá este video. Y bueno, espero que les haya sido útil. Espero sus comentarios. Y bueno, vamos a ver si seguimos con otro video de este tipo, viendo otras cosas con este programa para hacer en forma virtual, circuitos, entenderlos. Vimos un montón de cosas hasta llegar a este diagrama de instalación
de dos ramas, una para un circuito de luces y otra para un circuito de tomas representados por los voltímetros, lo vuelvo a aclarar. Como aclaro que acá solamente es protección térmica por el fusible y que estamos trabajando en corriente continua. La representación del circuito es lo mismo. Así que vimos ley de Ohm, ley de Kirchhoff, vimos cómo se calcula la potencia, eh, hablamos de corriente continua, corriente alterna, los circuitos, las cargas en paralelo, en serie, y terminamos acá este video. Así que gracias por ver el video, como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.